Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Su pregunta es el tema. Bienvenida, hermana Raquel. Gracias. Qué bueno tenerla nuevamente en nuestro medio en el programa de hoy. Recuerden que todos los martes ustedes pueden también participar con nosotros y enviando sus preguntas, inquietudes o sugerencias para el programa. Estamos dispuestos a escucharles. Lo pueden hacer escribiéndonos al correo de info@sda1844.org. Vamos a comenzar el programa de hoy. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti. Nuevamente te agradecemos porque podemos estudiar de tu palabra y estos temas tan interesantes e importantes para este tiempo. Bendice a la hermana Raquel que está con nosotros, dale sabiduría para la presentación de hoy. Y bendice a cada una de las personas que están conectadas, las que se irán a conectar o irán a ver también el video después. Tú puedas darnos sabiduría para entender el mensaje y que podamos compartirlo también con otras personas. Bendice tu iglesia a nivel mundial. En tus manos colocamos los diferentes lugares donde hay dificultades. Tú puedas bendecir a nuestros hermanos, fortalecer también a aquellos que han perdido sus seres queridos. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente sean todos bienvenidos y qué bueno es que nos permitan poder llegar a su casa o en su oficina, en su trabajo o donde estén en este momento. Esperamos que podamos edificarnos espiritualmente a través de cada presentación. Todos los martes, no olviden, pueden compartir el enlace también con otras personas. Igual les recordamos que los que deseen el material que se ha presentado de esta serie, estamos hablando de la serie Estados Unidos en la Profecía. Y agradecemos a la hermana Raquel por su disposición de cada martes compartir también este momento aquí en el programa de preguntas y respuestas. Los que deseen el material lo pueden hacer escribiéndonos al correo que ya hemos anunciado, info@sda1844.org. Muy bien, hermana Raquel, y a cada uno de ustedes sean todos bienvenidos. Hemos estado, creo que la semana pasada, ustedes recordarán, hemos hablado sobre la guerra civil acá en Estados Unidos y ya en el momento cuando la iglesia estaba organizada como tal y ante los desafíos que tenía la iglesia, hablamos la semana pasada y cómo la iglesia tomó una posición acerca de poder mantener los principios bíblicos, de no tomar las armas. Y no solamente la iglesia como tal, nuestra adventista, del comienzo, de inicio de este movimiento, sino también otras iglesias, otros grupos también tomaron esa misma posición, ¿no?, de la fidelidad en los principios divinos. Pero hoy vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar acerca de cómo la historia sigue avanzando y vamos a ir un poco ya a 1888 y quiero preguntarle a la hermana Raquel sobre algunos asuntos que se dieron en ese año. Tenemos muchos asuntos que podemos hablar de 1888 como tal, pero hoy me gustaría que habláramos un poco sobre lo que sucedió sobre la ley dominical de ese año de 1888. Y en un programa pasado hemos hablado sobre las leyes azules, que ustedes recordarán, también sobre esas leyes azules que se vio en el programa anterior. Pero esa ley dominical
¿Qué es, la pregunta, qué es esa ley dominical en la historia de Estados Unidos? ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, hemos hablado, como usted bien ha dicho, de las leyes azules, pero recordemos que siempre se da a nivel estatal. Es decir, se daba el libre criterio a cada uno de los estados de regular ese elemento relacionado con ciertas restricciones de actividades el día domingo. Y obviamente no había un consenso o un aspecto homogéneo, sino que era variación estatal. En este momento se marca una diferencia fundamental, porque esta es una solicitud que se hace a nivel federal, es decir, no es cuestión de estados, es una cuestión de gobierno central. Y por esa razón, esta ley dominical, que fue presentada como proyecto de ley, aunque nunca fue aprobada, era necesario que pasara por las distintas áreas legislativas con el fin de o enmendarla, aprobarla o desaprobarla. Es significativo porque iba a convertirse en una ley nacional, no dependía de los estados, y esto es lo que marca una diferencia significativa. Interesante, ¿no? Porque ahora ya va un poco más avanzado el asunto, y no solamente ya en un estado, sino ya a nivel de todos los estados de los Estados Unidos, ¿no? Y hay una pregunta más, es porque ya he mencionado 1888. La pregunta es ¿por qué 1888? ¿Por qué no antes o por qué no después de 1888? Sí, esa pregunta es realmente muy importante. Como conocedores de las profecías bíblicas sabemos que este movimiento adventista, después de la guerra civil, ya se encontraba claramente organizado y por lo tanto estaba en posesión de la verdad presente de la época, del primer mensaje angélico, segundo mensaje angélico, tercer mensaje angélico, y el espíritu de profecía nos enfatiza que el ángel de 1888 es el de Apocalipsis 18. Ese mensaje está siendo depositado al pueblo de Dios del momento, y se da precisamente un congreso de conferencia general también en ese mismo año, algo después del proyecto de ley de la ley dominical. Sin embargo, es significativo que también se da en un momento histórico proclive a un intento de elevación espiritual de la nación. Es decir, piensen que había habido algo más de 3 millones de muertos como resultado de la guerra civil. La tensión, aunque se rindieron los estados del sur, la tensión era presente, obviamente. Había problemas sociales muy importantes, puesto que los estados del sur básicamente estaban en ocupación militar, porque el ejército de la Unión, el ejército del norte, que era el victorioso, había ocupado los estados del sur para asegurarse que la abolición de la esclavitud no fuera solo teórica, sino que realmente se hiciera. Entonces había una disrupción insocial, porque bueno, los esclavos son declarados libres, ¿y ahora qué hacen? Porque claro, los que eran los dueños de las plantaciones, pues por los años de guerra, tampoco podían ahora pagarles un salario. Los esclavos no conocían otro tipo de trabajo, más que pues trabajar en el campo o servir en hogares pudientes de la aristocracia del sur. Entonces tenemos un grupo de población que es declarada libre, pero está desposeída porque no tienen casas, no tienen tierras, no tienen salario, no tienen profesión. Y aún se está cuestionando en el gobierno central de Estados Unidos si son ciudadanos o no son.
Así que era una situación muy disfuncional realmente y era un nivel de población significativa. Entonces, una presencia militar en los estados del sur para que realmente se dé la libertad a los esclavos, número uno, redistribución, confiscación de grandes propiedades y cesión a la población esclava anterior. Por otra parte, una migración muy importante de población ya no esclava hacia el norte, porque la presión era importante en el sur. Entonces, se siente que es necesaria una renovación espiritual. Es decir, finalmente se había abolido la esclavitud, pero ahora había que curar las heridas, ahora había que unificar la sociedad. Habían conseguido preservar la unión, volver a estos estados separatistas de nuevo al conjunto homogéneo de la nación, pero se consideraba que tenía que haber un reavivamiento espiritual para que haya un progreso, un avance, y el país de Estados Unidos pues reciba una bendición por esta victoria que había dejado desastre tras sí. Por lo tanto, hay un reavivamiento de las iglesias protestantes en general por elevar el compromiso religioso, el preservar las tradiciones protestantes originales, de manera que la bendición, el perdón y la gracia de Dios cubra toda esta trágica situación por la que, bueno, recién estaban emergiendo. Así que en este contexto se produce esta necesidad de restablecer el así llamado día de reposo protestante y católico, que era el domingo. Bien, muchas gracias, hermana, por la amplia información. Y es interesante, ¿no? Porque ese año fue un año muy especial para la iglesia adventista como tal, porque llegó el mensaje, como usted dice, como para refrigerar ese momento difícil, ¿no? Y poder llegar ahora a entender lo que Dios quería también de su pueblo. Tristemente no fue aceptado en su totalidad. Pero tengo una pregunta más, cuando ya se mencionó de las leyes azules, ahora una ley dominical como tal, y podemos hablar un poco más sobre la diferencia de una a la otra, por favor. Sí, una de ellas era que se consideraba, si ustedes lo recuerdan, durante la guerra civil había metodistas, bautistas en ambos grupos de estados, es decir, en los estados del sur y los del norte, y una de las primeras reacciones fue separar las iglesias, es decir, era la iglesia metodista del sur y la iglesia metodista del norte, ¿sí? Entonces, era necesario un ecumenismo, es decir, volver a reagrupar la fe, porque se consideraba que si los valores se unen, también eso acerca a la población. Y realmente el gobierno central ansiaba profundamente hacer firme esta unidad. Es decir, habían triunfado con las armas, pero era cuestionable que la mente, el modo de vida cambiara, porque ahora los estados del sur que habían vivido durante el tiempo de la esclavitud en gran opulencia, ahora pues se encontraban devastados económicamente, porque toda su estructura financiera estaba basada en la esclavitud. Y ahora todos los trabajadores deberían ser asalariados. Y entonces, obviamente, si continúan con las plantaciones de algodón o con los distintos productos agrarios que ellos estaban acostumbrados a utilizar fuerza laboral gratuita, prácticamente solo por comida, ropa y alojamiento, pues obviamente los niveles de beneficio pues no iban a ser los mismos.
Por lo tanto, requería una reestructuración y veremos que lo que hacen estos grandes propietarios de las plantaciones es subdividir esos grandes terrenos en poblaciones anteriormente esclavas por familias y rentarles esas propiedades para que se sigan trabajando, pero requiriendo más del 75% de la producción. Así que no son esclavos. Sigan siendo esclavos. Ese es el punto, es decir, oficialmente no eran, pero estaban sumidos en la mayor opresión social. A partir de aquí también surgen las leyes John Crow. Estas leyes son altamente discriminativas y segregativas, donde la población de color pues tiene otras escuelas, tiene otras iglesias, es aparte completamente y queda sumida en una miseria que podríamos decir inclusive peor a la esclava, porque ahora nadie provee por su comida, nadie les provee vestuario, ni nadie les da ninguna garantía. Defenderse ahora solitos. Entonces, y aparte de eso, ellos tienen un área limitada donde ellos se pueden mover y las actividades que pueden hacer y con quién pueden relacionarse. Entonces era muy cuestionable esta situación. Así que era fundamental, fue un eco, fue una apelación social que se hiciera una renovación de estos valores protestantes, especialmente el domingo, para que se restituyera esta unión, este orden, estas creencias y ese sistema de igualdad. Muy bien, muchas gracias hermana Raquel por la explicación. Seguramente usted puede tener preguntas también, no olviden que la pueden hacer, porque la pregunta es que puede quedar es por qué se dio esa ley, o sea, cuál fue el motivo para que se diera una ley dominical, ¿no? Como tal, la sierva del Señor habla sobre esa ley dominical, ¿no? Y bueno, seguramente es un asunto interesante porque muy pronto se va a repetir la historia. Usted dice, bueno, no fue aprobada, pero ahora ya va a ser la diferente. Próxima será aprobada, sí. No podemos dudar porque eso está en la profecía. Seguramente hay muchas preguntas, hermana Raquel, y yo quiero que usted pueda tomar su tiempo para poder explicarnos un poco más sobre esta parte y poder que las personas que hoy nos siguen puedan también entender un poco más sobre este tema tan importante dentro de lo que conocemos de Estados Unidos en la profecía. Y hemos analizado diferentes asuntos históricos y hoy vamos a ver uno más también. Hermana Raquel, es su tiempo. Muchas gracias. Con la ayuda del Señor queremos considerar la ley dominical en dos fases. Es decir, la primera presentación de hoy estará relacionada al elemento netamente legislativo y al contexto y al proceso, cómo esta ley se presentó como proyecto de ley. Y la segunda parte estaría relacionada con la apelación que encabezó la Iglesia Adventista del Séptimo Día para llevarla a rechazo, considerando que estaba en abierta contradicción con la primera enmienda y con la estructura genérica de la fundación de este país y la Constitución como tal. Así pues, sin más demora, vamos a conocer el contexto social, histórico, legislativo que llevó a este proyecto de ley que fuera elevado no solo a nivel estatal, como ya había referencias importantes en el pasado y en un número significativo de estados, sino que llegara a convertirse, ese era el propósito, en una ley nacional, genérica para todos. Así pues, esta presentación que a continuación veremos, nos facilita la comprensión del escenario en el que nos estamos moviendo, que además promovió que realmente así se diera. Y les ruego que siempre tengan presente los eventos contemporáneos,
porque nos sirve de referencia importante lo que ocurrió para poder comprender mucho más lo que se aproxima hacia nosotros. Así pues, veamos en pantalla, como les decía, la presentación del día de hoy en esta primera parte, que es realmente importante. Desearíamos analizar, si ustedes lo recuerdan, en la introducción hemos mencionado Apocalipsis 18, el ángel de Apocalipsis 18, que solamente alguna de las citas se encuentra mencionada en esta columna. Dice: después de esto vi otro, un ángel, descendió del cielo, tenía gran autoridad y la tierra quedó iluminada por su esplendor. Versículo 2, con voz potente gritó: ha caído Babilonia la grande. Versículo 4, entonces oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Parte de este mensaje era intrínsecamente el contenido del segundo y el tercer mensaje angélico. Sin embargo, aquí tenemos lo que el espíritu de profecía llama el fuerte pregón. Y ese fuerte pregón es un mensaje muy específico. Y la hermana White escribe, dice: en 1888, en la conferencia general celebrada en Minneapolis, Minnesota, el ángel de Apocalipsis 18:1 descendió para realizar su obra y fue ridiculizado, criticado y rechazado. Y cuando el mensaje que trae de nuevo se convierta en un clamor, volverá a ser ridiculizado, criticado y rechazado por la mayoría. Fíjense qué importante es el momento de 1888. El Señor estaba dispuesto a acelerar su venida, derramar la lluvia tardía sobre su pueblo, que desencadenara en un fuerte pregón. Y como les decía, no vamos a analizar esta situación espiritual o eclesiástica en esta presentación, sino en la próxima, pero esto que nos ayude a tener un contexto. Bien, hemos mencionado parcialmente precedentes en la introducción, pero quería recordarles algunos elementos, como por ejemplo, se forma lo que se denomina el lobby cristiano o la asociación cristiana. Y estos son reformadores morales de organizaciones como la Unión Cristiana de Mujeres para la Templanza o la Temperancia y la Asociación Nacional de Reformas. Y estos grupos buscan, después de esta reunificación de los Estados Unidos, una reforma social, porque ellos esperan un milenio de paz y de justicia, tras el cual regresaría Jesús. Así que a finales del siglo XIX, el movimiento protestante o el lobby cristiano, esta asociación de grupos religiosos protestantes en su mayoría, desean una renovación y un reavivamiento. Entonces, ahora, en este contexto, es cuando tenemos este proyecto de ley de descanso dominical de Blair. Blair es un senador, y hablaremos más en detalle, pero veamos primero el contexto histórico del domingo dentro de la estructura legislativa de los Estados Unidos de América. Hasta este momento, los intentos de legislar el domingo a nivel nacional habían sido mínimos, en comparación, como hemos mencionado, de las acciones que ya se habían dado a nivel estatal. Así que es importante ver que hubo un momento significativo entre 1828 y 1829, pero el gobierno quedó en una posición completamente neutral y no procedió ni siquiera a convertirse en proyecto de ley, pero siempre había estado de alguna manera sobrevolando el eco social a nivel nacional. Es interesante que el discurso o la narrativa entre los años 1828 y 29
tenía un intento de ecumenismo dentro de todos aquellos que consideran el domingo como un elemento fundamental de identidad y creencia cristiana. Así que es importante que no era solamente la ley dominical la que pretendía ser elevada a nivel nacional, sino que se buscaba una sanación de la población y una unión ecuménica de todos aquellos que tenían el domingo como día en común de adoración. Así que vemos que la ley dominical no implicaba únicamente el día como tal, tenía una connotación social muy importante y también una connotación ecuménica fundamental. Bien, conozcamos un poco más el momento histórico en el que esto sucedió. Bien, el presidente de Estados Unidos en ese momento era Benjamin Harrison, y lo tienen aquí en fotografía, y es muy interesante porque él gana las elecciones y hay un elemento fundamental que le hizo ganar el voto popular, y fueron las tarifas arancelarias. Fíjense que es muy interesante y quizá nos suena contemporáneamente. No voy a elaborar más sobre este asunto, pero sí quiero dejarles claro que el tema de los aranceles, el tema de los impuestos a productos del exterior entrando en territorio nacional, le dio la ganancia de la presidencia, y él mantuvo estas tarifas en elementos muy altos. Fíjense este punto. Y ahora confluye algo muy interesante, porque el que era papa en 1888 era León XIII. El papa que tenemos hoy admira esta personalidad y por eso tiene este nombre. Fíjense qué interesante el paralelismo que tenemos en este momento entre el presidente de Estados Unidos, Benjamin Harrison, era el presidente número 23, y el que era el Papa de Roma, que de hecho él lo fue desde 1878 hasta 1903, León XIII. Y es muy interesante porque era altamente ecuménico, en el contexto no únicamente de la relación entre los cristianos, sino también en elevar a posiciones conciliadoras los gobiernos civiles. Y esto es interesante porque él consideraba que las necesidades sociales deben corresponder a los gobiernos civiles y que la Iglesia es el elemento intermedio para lograr esa estabilidad, tanto económica, social como gubernamental. Y es interesante que él es uno de los primeros que apoya el diálogo con los no católicos. Especialmente empieza relaciones abiertas con la iglesia anglicana en Inglaterra y también con las iglesias diferentes en el área del este de Europa. Así que le pido que los tengan en cuenta estos elementos que confluyen con la ley dominical. Bien. Veamos ahora parte de esa ley. Es mucho más extensa, yo se las voy a sintetizar. Bueno, este fue el Congreso número 50, la primera sesión de la sección 2983 de las reuniones del gobierno en el Senado de Estados Unidos. Así que el 21 de mayo de 1888, el señor Blair, senador, presentó el siguiente proyecto de ley. Fíjense que es interesante porque se presentó como proyecto de ley y fue leído 2 veces y después fue remitido a un comité de educación y trabajo. Así que veamos parte de ese proyecto. Dice: un proyecto de ley para garantizar, 1, que el pueblo disfrute del primer día de la semana, conocido comúnmente como el Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como día de culto religioso. Fíjense que aquí hay 3 elementos muy importantes. Uno, el religioso. Otro, el social. Y el otro, el ecuménico. Por una parte se dice, bueno, las personas van a tener un día de descanso. Para esta época
el promedio de horas de trabajo era de 14 a 16 horas. Eso es lo que solía trabajar un trabajador común en Estados Unidos y también en el resto de países del hemisferio norte. Además de eso, no tenía ningún día de vacaciones, no tenía. En este caso se consideraría una ley social porque garantiza un día completo de 24 horas, no trabajo y descanso, pero además se dicta qué hacer en ese día. O sea, podía ser una cesación laboral, pero tenía que haber una práctica de observación religiosa, y esto es realmente muy importante. Entonces, aquí está la apelación, dice: queda decretado por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso que ninguna persona o corporación, ni su agente, sirviente o empleado, realizará ni autorizará la realización de ningún trabajo, labor o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de las obras de necesidad, misericordia y humanidad. Solo había esas tres excepciones. Ni participar en ningún juego, diversión o recreación que perturbe a otros el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, ni durante ninguna parte del mismo, en ningún territorio, distrito, buque o lugar sujeto a la jurisdicción exclusiva de los Estados Unidos. Ni será lícito que ninguna persona o corporación reciba remuneración por trabajo o servicio realizado o prestado en violación de esta sección. Bueno, era muy precisa, muy limitativa y muy específica. Y es interesante porque no lo limita únicamente a individuos, sino que incluye a corporaciones, a asociaciones, grupos de personas, y indica claramente lo que se puede y lo que no, y especialmente solo tres excepciones se precisan: necesidad, misericordia y humanidad. Bien, como les decía, se presenta como un proyecto de ley, se presentó oficialmente el 21 de mayo de 1888, pero tenía un apoyo público, es decir, se elevó a proyecto de ley porque fue una solicitud recogida de firmas de organizaciones religiosas, además de la Unión de Mujeres Cristianas y de la Unión Americana del Sábado, que consideraban sábado domingo. Así que era un proyecto de ley que reflejaba un movimiento creciente en diversos grupos religiosos y laborales. Fíjense en algo muy interesante, porque esta formación nacional del Sabbat, es decir, en 1888 se formó el Comité Nacional del Sabbat, que se llamaba Sabbat porque es el día de reposo, pero no el sábado, sino el domingo, y esto es lo que es paradójico en el proceso. Pero el objetivo de este comité nacional que se formó es para defender la legislación de la observancia del domingo. Entonces, el proyecto de ley, como ustedes ven, se presenta en mayo, pero el comité se estableció el 13 de noviembre con representantes de múltiples denominaciones. Y aquí vemos el primer intento ecuménico entre las iglesias de la época. Y estaba la Iglesia Católica, presbiteriana, metodista y todas las variaciones posteriores. Ese es un primer aspecto, netamente ecuménico. Segundo, era unificar los esfuerzos cristianos para que cese el trabajo en domingo y se promueva como día de observación, como antes era el sábado. Entonces, prohibir el trabajo secular, la labor y los negocios los días domingos, y solamente esas tres excepciones que ya habíamos mencionado. Un cuarto punto: no se permitirá el transporte ni manipulación de correos en tiempo de paz. Si hubiera tiempo de guerra también sería otra razón de excepción. También se prohíbe el comercio
estatal los domingos, con multas que irían desde 10 a $1.000 por las violaciones, si hacían transporte, transacciones comerciales. Así que no solamente tenía que parar el trabajo en las fábricas o en las empresas, sino que también el correo o el transporte tenía que detenerse. Algo interesante, los ejercicios militares y el trabajo innecesario en el servicio militar también debían quedar prohibidos los domingos. Fíjense que el proyecto de ley de descanso dominical incluye 3 importantes puntos que produce una resistencia por una parte de la sociedad. Primero, la preocupación sobre la libertad religiosa. Entonces, los opositores a esta ley de descanso dominical argumentaron que viola el principio de la libertad religiosa y que también fuerza por parte de la mayoría a una minoría a someterse a valores, creencias o prácticas que es contraria a su conciencia. El segundo punto que consideran que era una violación de la estructura legislativa del país es que debía preservarse la separación de la Iglesia y el Estado. Y de hecho muchos vieron que los proyectos de la ley Blair, que era el nombre del senador, el apellido del senador, eran contrarios a la Constitución y a la primera enmienda. Y por lo tanto implicaba una completa asimilación o dominio de la Iglesia sobre el Estado, lo cual era otra segunda abierta violación de la Constitución. Otro tercer aspecto muy importante es que impactaba la libertad individual, es decir, la persona no tenía capacidad de decisión, qué iba a creer, cuándo iba a descansar, si era creyente o no era creyente, así que era una abierta supresión de los derechos individuales. Por lo tanto, la resistencia ante la ley dominical se basó en esos 3 principios. Un atentado contra la libertad religiosa, un atentado contra el principio de la separación de la Iglesia y el Estado y también una cancelación de la libertad individual. Veamos algo más. Esta oposición procede de grupos religiosos minoritarios y esto es significativo. Tenemos las comunidades judías, si ustedes recuerdan presentaciones previas, era un número muy pequeño en el contexto de la población de Estados Unidos, pero estaban presentes. Tenemos también a los adventistas del séptimo día y tenemos a los bautistas del séptimo día. Así que estas 3 comunidades religiosas fueron muy afectadas por tal, o sea, no afectadas, pero sí llamó su atención esta situación. Así que presentaron una abierta resistencia. Pero también había otro grupo, no era solamente una motivación religiosa, sino que también había, estaban los empresarios y los dueños de las grandes corporaciones que dijeron, bueno, vamos a ver, el transporte no puede pararse. Si la mercancía, si paramos el domingo, pero también paramos el transporte y el lunes tienen que trabajar y la mercancía no está, esto no tiene sentido, esto implica pérdidas importantes. Entonces, había otro grupo que presentó una resistencia importante y fueron los propietarios de empresas, porque se interrumpirían los servicios esenciales y esto afectaría directamente al transporte, al comercio y por ende a la actividad económica. Así que este era también un factor de resistencia. Había otro factor de resistencia importante y era de algunos grupos laborales, es decir, los sindicatos se dividieron básicamente en 2 grandes secciones. Porque ellos decían, bien, está bien, defendemos todos unánimemente que los trabajadores tengan un día asignado libre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene que ser el domingo? Porque si son judíos, o son adventistas del séptimo día, o son bautistas del séptimo día,
Ellos pueden tener su día de descanso, pero lo pueden tener en sábado, porque el gobierno tiene que inmiscuirse en los valores y las creencias personales de los individuos. Religiosos. Entonces, también los sindicatos estaban en cierto conflicto interno, aunque estaban de acuerdo que hubiera un día de descanso laboral, pero que no se impusiera qué día tenía que ser, sino que se le diera la posibilidad de criterio, como era parte de la libertad individual, decidir el día que querían tomarlo como de adoración, o libre, o religioso, no que además se les impusiera. El otro aspecto que produjo resistencia fue las acusaciones de fraude y de tergiversación por parte de los opositores a esta ley. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que, por ejemplo, el cardenal de Estados Unidos firmó a favor de la ley dominical. ¿Y qué pasa? Él tenía más de 600.000 católicos en todo el conjunto de los estados. Entonces, él firma y ya endorsan 600.000 firmas. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, el voto es por persona. Entonces, para promover una ley, no puede el cardenal o el pastor de una iglesia decir sí y endorsarse los miles de miembros que tienen. Entonces decían, bueno, esto es una tergiversación, porque no se permite ni la votación proxy ni por representación, sino que es individual e intransferible. Entonces dijeron, estas cantidades de cientos de miles de firmas no es verdad. Eso es una violentación, es una tergiversación. Así que este elemento es realmente importante cuando nosotros consideramos cuál era el contexto y las circunstancias que se dieron para que se elevara como proyecto de ley dentro del gobierno a nivel federal de Estados Unidos. Así que esto nos permite tener una idea general de cómo se encontraba el aspecto social, laboral, económico, político del país, puesto que la segunda parte, o Dios mediante la próxima presentación, ustedes ya verán el desarrollo que se dio en el Senado y las posiciones a favor, en contra, y cuáles fueron las argumentaciones expuestas y el resultado final al respecto. Ok, muchas gracias, hermana Raquel, por la explicación a este tema tan interesante sobre esta ley dominical de 1888. Y fue ese proyecto que conllevó, y como usted presentó aquí ahora, es discutido por diferentes situaciones. Hay un asunto que podemos quizás... Hay varias cosas que podemos detenernos, solo que el tiempo no nos da, pero hay varias cosas que podemos relacionar. Por ejemplo, me llama la atención lo que usted mencionó sobre las personas que tuvieron que ver para que se hiciera ese proyecto, tanto en la Iglesia Católica como también en el gobierno como tal. Y la razón, para poder ir resumiendo esto, la razón era los asuntos de los impuestos, ¿no? Los asuntos de los aranceles o cosas que conllevaban a que esta situación fuera promovida y fuera, como usted mencionó, de que este senador pudiera ser colocado como presidente, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Es así? ¿O no lo he entendido en esa parte? Sí, bueno, el presidente de Estados Unidos, como hemos dicho, era Benjamin Harrison, y el senador era Blair. Ya, eran dos personas totalmente diferentes. Separadas, pero con ideas comunes. Ya. Ese proyecto, gracias por la información. Ahora, ese proyecto como tal, presentado por ese senador, vimos que tenía diferentes oposiciones. Por lo cual, la pregunta es, ¿se pudo comenzar a aplicarse como tal? ¿O no llegó el momento de tener una aplicación? Bueno, el proceso hay que comprenderlo primero. O sea, nunca se aprobó, nunca fue aprobada. Ahora, ¿cómo funciona?
o sea, una ley siempre se da cuando hay una necesidad social, o una necesidad social, o económica, o religiosa. Es decir, es el grupo humano de la población la que siempre genera que una ley se dé. Porque hay una necesidad, hay una situación que debe ser monitorizada, debe ser regulada. Entonces, de la base social emergen asociaciones, grupos, organizaciones que mueven a esta población y elevan una petición formal, porque Estados Unidos, como muchos otros países denominados democráticos, tienen dos cámaras. Es decir, la Cámara del Congreso, o la primera Cámara, o la Cámara Baja y la Cámara Alta, o lo que es el Senado. ¿Qué pasa? El Congreso es la representación de los individuos, es decir, el congresista representa un número determinado de ciudadanos, es la representación individualizada. El Senado representa los territorios, los estados o las regiones. Entonces, es más una representación territorial frente a una representación poblacional. Entonces, la ley se eleva, se presenta como un proyecto de ley, es decir, no es ley, es algo que se desea que se convierta en ley. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene que pasar por el Congreso, por esta representación de la población a nivel nacional en este contexto. Si el Congreso lo aprueba, entonces se eleva al Senado. Si el Senado lo aprueba, entonces se convierte en una ley federal. Vale, entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí tenemos que hay organizaciones religiosas y también organizaciones sociales que se organizan y que juntan firmas para, uno, que haya un día de descanso para todo ciudadano americano, punto uno. Punto dos, que ese día de descanso sea el domingo, basado en tradición protestante como católica. Y tercero, que en ese día se limiten las actividades, es decir, no puede haber transacciones comerciales, no puede haber transporte, no puede haber ninguna actividad que sea remunerada, y solamente en situaciones de necesidad humanitarias o de misericordia, como los hospitales, la atención al público, en función de la salud, serían una excepción, o en caso de guerra. Lo demás, así es como tenía que ser. Bien, entonces, ese proyecto se plantea, y se plantea por representación popular, porque se recogen firmas. Bien. Pero la pregunta es, oye, ¿cuál es la razón por la cual presentar ese proyecto? ¿Qué tenía que ver eso con la situación del país? Porque estaban en un proceso de reunificación entre los estados del norte y los del sur. Necesitaban crear de nuevo ese aspecto de colectividad conjunta, y la mejor forma de hacerlo es beneficiar a la mayoría de la población. La mayoría de la población es laboral, por lo tanto, si se dan mejores condiciones laborales, corresponden a una mejor condición social, y esto teóricamente cubría tanto a la población blanca como a la población de color del país. Así que eso generaba una cohesión, mejor condición laboral, recibían el mismo salario y un día no trabajaban, y se patrocinaba el bien hacer, las buenas creencias, un desarrollo espiritual, y esto pues produciría un bienestar y una bendición general para la nación. Es interesante, o sea, porque uno lo mira, bueno, es algo bueno, algo agradable, algo beneficioso, ¿no? Porque, como usted lo menciona, la situación de la esclavitud había pasado, supuestamente. Ahora tenían un asunto de poder ver que tenían también otro beneficio especial, poder tener un descanso,
en un día y todos poder disfrutar de ese día y bueno, uno lo mira de pronto en ese sentido, bueno, qué bien esa parte. Pero como usted ya mencionó, era ¿por qué el domingo? ¿Por qué no lo colocaban otro día? ¿Sí? Que no fuera el domingo. Si ustedes recuerdan, en presentaciones anteriores hablábamos de la población de los Estados Unidos de América. En una mayoría del 85% todos eran protestantes, de distintas ramificaciones, y todos tenían en común, hasta con los católicos, el domingo. Y eso es interesante. Yo le pregunto porque eso es interesante porque, bueno, creo que lo vamos a ver seguramente en la próxima presentación, pero es interesante porque eso tiene una aplicación de lo que sucedió en ese momento para nuestro tiempo también, porque es algo similar. Hoy en día, si usted va aquí en Estados Unidos y pasa, están las iglesias, porque hay muchas iglesias protestantes, y están llenas, o sea, hay cantidad, usted ve afuera cantidad de carros y la gente observando el domingo. No así el sábado. Usted va el sábado y es muy poco seguramente los lugares donde hay lugares de reunión los sábados. Sí. Entonces es algo interesante como la historia se va a repetir, no es que se puede, sino que se va a repetir nuevamente en esa misma forma, porque la mayoría hoy guardan el domingo como lo guardaban en ese entonces, como había en las iglesias en ese entonces por eso se promovía y era más fácil que esos pocos se adaptaran a que no la mayoría de pronto tener que cambiar del día de guardar como es tal. Correcto. Y es la historia que se va a repetir nuevamente. Esos pocos que guardamos el sábado, que protegemos el día del Señor, ahora tendremos que hacer frente, como sucedió en ese entonces, para poder mantenerse, que ya se iba a dar posiblemente como práctica ya, y detrás de eso también había otros principios, ¿no? Leía creo que el Espíritu de Profecía que habla, y creo que usted también lo mencionó, del bienestar de la temperancia, ¿no? Que era otro asunto que estaba ahí incluido. No sé si podemos hablar un poco de esa parte. El grupo de mujeres en pro de la temperancia, ¿sí? ¿Y por qué lo unían una cosa con la otra? Porque todas ellas eran protestantes también. Entonces decía, ¿qué pasa? Si se les da un día libre, y supongamos que sea el domingo, que es el único día en que ellos podían pensar, ¿qué pasa? Se van a ir a beber a una taberna. Entonces, aparte de eso, había que hacer correcciones sociales. Entonces, el día de la familia es un día libre, pero para que estén juntos y vayan juntos a la iglesia como familia, padre, madre, hijos. Entonces se potenciaba la cohesión del núcleo social que es la familia y al mismo tiempo la eliminación del alcohol. Se deseaba, no estaba incluida en esta ley, pero era parte del contexto, que se prohibiera el alcohol en todos los estados de Estados Unidos. Y de hecho eso se aprobó, esa parte de la ley seca que se llamó. Pero bueno, eso produjo más criminalidad y bueno, eso es otro tema como tal. Entonces, el alcohol, el tabaco, que también fuera prohibido. Y entre eso pues estaba el domingo, el alcohol, el tabaco. Sí. Y es interesante porque vamos a verlo que así es como siempre se ha trabajado y el enemigo tiene esa forma de hacerlo como algo atractivo, las cosas que de pronto pueden implementarse, que va a violar la ley de Dios como tal, y esto era lo que estaba sucediendo porque esto era beneficioso, el asunto de la temperancia, de cuidar de la salud, de la familia, pero detrás de todo eso había otro fin diferente. Y bueno, por el tiempo quiero solamente quizás llevar a cada uno de los que están siguiéndonos a que puedan seguirnos en la próxima semana, porque vamos a ver la parte que sucedió ahora como iglesia, qué tuvieron que hacer, qué solicitud ellos hicieron para esta situación que se estaba presentando, y también ya propiamente cómo podemos relacionarlo con lo que irá a suceder con la ley dominical
ya no solamente en Estados Unidos, porque esta era ya un asunto en todos los estados de Estados Unidos, pero ahora va a ser ya aplicable a un asunto ya mundial y cómo puede darse esta situación. Entonces, había un asunto que usted mencionó también, y era que habían restricciones muy claras, ¿no? O sea, no podían haber negocios, no podían haber trabajo, no podían también ni juegos ni siquiera que pudiera interrumpir la tranquilidad de otras personas. Era un asunto bastante serio, no era así como que, bueno... Era muy restringida la libertad. Ya, era total, o sea, un asunto sí o sí, esta es la forma de hacerlo. No transporte, te mencionó, no transporte, era un asunto un poco difícil. En ese entonces creo que se usaba más el tren que hoy en día. Sí. Entonces hacía muy difícil la situación para las personas que querían quizás pasar por alto esa ley, porque también mencionó de multas. Sí. De multas que iban creo que de $10 hasta $1,000. Era un asunto muy serio. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos sobre esto porque es una parte de la historia que quedó, pero que no quedó así como dice la Escritura, quedó para nuestra enseñanza. De lo que sucedía al pueblo de Israel para nosotros, lo que sucedió en la historia del inicio de la historia de este país, para nosotros, de lo que irá a suceder también al final de la historia de este país, de Estados Unidos. Por eso tenemos Estados Unidos en la profecía. Y ya queda para que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud más, que puedan escribirnos al correo de info@sda1844.org. Muchas gracias, hermana Raquel, por la explicación y aclaración a cada uno de estos puntos. Y a ustedes también por habernos acompañado en el día de hoy. Pero vamos a terminar con una oración para finalizar el programa. Por favor, hermana Raquel. Gracias. Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos en esta hora y te agradecemos profundamente por la revelación de tu palabra. Señor, tú revelas todo aquello que es fundamental para nuestra salvación. Ayúdanos a comprender el pasado para poder estar preparado para el futuro. Amén. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a estudiar el espíritu de profecía y a considerar el pasado como una enseñanza y una preparación para el inminente futuro. Ayúdanos, Señor, a no tener temor ni sentirnos inseguros, sino tengamos la certeza que siendo fieles a ti con el poder de tu Santo Espíritu, sea vivos o sea muertos, contigo estamos. Ayúdanos, Señor Jesús, para que tengamos certeza sobre la fe y firmeza en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quedamos invitados para la próxima semana para ver la segunda parte de esta ley dominical. Así que les esperamos y no olviden que pueden compartir también el enlace con otras personas, pueden hacer posible de que otras personas también puedan tener esta información. Y nuevamente muchas gracias, hermana Raquel, y la esperamos la próxima semana. El Señor les bendiga y agradecemos también al Departamento de Multimedia por hacer posible también la transmisión del programa.